¿Quieres micrófono? No digo. No se alcanza ahí. Sí, sí, sí. Sí, igual está grabando. No, no. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esperábamos la presencia del doctor Salas, pero lastimosamente por temas de salud, ustedes saben que el tema de su columna le ha impedido poder estar acá. Esperemos que el día de mañana nos acompañe. Y por no suspender el evento, para algunas personas que también ya estaban confirmadas y otras que están por llegar y algunas que están transmitiéndose vía online, hemos querido hacerlo para cumplir con ustedes lo que ya se inscribieron con la doctora Venus Hernández, ya algunos que la conocen, y es jueza aquí en la Cantón Guayaquil, tiene varios magíster en temas laborales y actualmente está haciendo su PhD en la Universidad de México, pues. No recuerdo universidades de... Bueno. En todo caso, vamos a ver el día de hoy con ella. Nos ha traído un material que se los voy a enviar al correo electrónico para los que han hecho llegar acá, y igual el material que se les ha podido entregar. Esto recibamos con un fuerte aplauso. No sé, ¿sí me escuchan, no? Sí, estamos bien. Bien. Todos son abogados aquí. Hasta que vieron el libro anterior, fue el libro primero que ustedes vieron, ¿cierto? Ya. Preliminar y primero. Y preliminar y primero. Bien, ahora vamos a ver en esta inducción de hoy lo que se trata del libro segundo, ¿ya? Se los he esquematizado en esta forma de aquí para que obviamente ustedes puedan observar las diferencias, ¿no? De lo que tenemos las normas generales, las personas, luego va el segundo título y así sucesivamente, ¿no? La primera parte tenemos las normas generales, persona interesada, representación, términos y plazos y lo que es la notificación. Eso en el título primero. En el siguiente título vamos a ver lo que son las actuaciones previas. ¿En qué consisten estas actuaciones previas cuando tenemos medidas provisionales de protección? Esto es más o menos cuando ustedes, por ejemplo, tienen, ustedes los que han tenido pues obviamente el caso, cuando de repente tienen un proceso en el cual realizan una denuncia, por ejemplo, en un tema de violencia, y ustedes recurren a ciertas medidas y dicen ciertas medidas de protección, y obviamente también en temas de familia tenemos medidas de protección, obviamente las tenemos ahora como medidas provisionales también de protección dentro obviamente del ámbito administrativo, porque obviamente va a diferir de acuerdo a, en este caso, el caso, la especialidad y obviamente lo que tenemos aquí dentro de esta capacitación. En lo que concierne al procedimiento administrativo vamos a ver el inicio, las medidas cautelares, que ustedes saben cuáles son las medidas cautelares que se puedan determinar dentro de un procedimiento administrativo. Acuérdense que del Código Civil pues nosotros igual mantenemos las mismas disposiciones en cuanto a medidas cautelares, las generales que hablamos siempre, las reales, las personales, y obviamente dentro del ámbito administrativo siempre tenemos las reales, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues obviamente lo que establece el Código Orgánico Administrativo. En el capítulo de la prueba, ustedes van a ver todo lo que es en esencia la forma de la presentación de la prueba. Claro, esto es también con las concordancias que tenemos en el Código Orgánico General de Procesos, porque ustedes saben que obviamente la prueba tiene que tener los tres factores: utilidad, pertinencia y conducencia. Si yo no tengo esos tres factores dentro de la prueba que yo voy a ofrecer dentro del caso, en este momento que sea pues del ámbito administrativo, obviamente me voy a quedar sin esa forma probatoria y obviamente al no justificarlo debidamente no voy a tener la eficacia y no voy a ganar el caso, que eso es lo que ustedes quieren. Si ustedes representan, sea la parte actora o sea la parte demandada en su respectiva contestación, pues obviamente ustedes lo que requieren es justamente justificar y acreditar los hechos que ustedes en este caso sostienen como la tesis o la teoría del caso, que obviamente de manera general se las expone. En cuanto a la potestad resolutoria y terminación, en este caso del procedimiento, tenemos en el libro segundo, continuamos con el procedimiento administrativo y vemos que la potestad resolutoria y terminación del procedimiento consta de tres secciones. La sección primera, que es lo del acto administrativo; la segunda, que es el silencio administrativo; y la tercera, que son otras formas como puede terminar este procedimiento administrativo. Esto de aquí tienen que tenerlo bien claro, porque obviamente son ciertas circunstancias que ustedes pueden incurrir o determinarlo dentro del caso, y de repente obviamente vamos a poder utilizar cualquier otra forma de terminación que no sea la de un pronunciamiento, que no sea la de un silencio,
sino que puede ser un desistimiento, un abandono y las otras formas que también el Código Orgánico General de Procesos establece, ¿no? Y obviamente con sus reglas, en este caso específicas, para lo que se trata del procedimiento administrativo. Seguimos con ahora el título cuarto, tenemos la impugnación, que son las reglas generales. Ustedes, si conocen obviamente el Código Orgánico General de Procesos, por generalidad, mantenemos pues siempre los recursos verticales. Nosotros decimos, bueno, el de apelación y obviamente tenemos los horizontales que dice aclaración. Ya en este caso, el Código Orgánico Administrativo nos determina claramente que tenemos la apelación y obviamente el recurso extraordinario de revisión, que son los mecanismos obviamente para que nosotros podamos realizar una impugnación. En el título quinto de este libro segundo vamos a ver lo que es la ejecución y en el título sexto el procedimiento para la provisión de bienes y servicios. Esto lo hemos esquematizado de esa manera y vamos a comenzar. En el artículo 134, ¿qué nos dice? Que en este procedimiento administrativo se va a aplicar en este caso estos procedimientos especiales y también a los procedimientos de provisión de bienes y servicios públicos. Nótese esa conjunción que se les dice, ¿no? No solamente para los temas, en este caso el procedimiento administrativo, que son procedimientos especiales, sino también los procedimientos de provisión de bienes y servicios, en los que obviamente no afecten las normas especiales. No se van a aplicar procedimientos derivados del control de recursos públicos. Los reclamos administrativos se pueden plantear ante las administraciones públicas y obviamente siempre y cuando pues no nos provea un procedimiento específico. O sea, es decir, que por ejemplo, si yo recurro a una autoridad administrativa y obviamente no tengo un procedimiento claro, específico o especial dentro de esa estructura, entonces ustedes dicen, bueno, aquí lo que va a proceder es realizar mi reclamo administrativo, no solamente por el tema de un reclamo específico de administrativo, sino también por la provisión de bienes y servicios públicos. Entonces, vamos a determinar en este caso que los procedimientos para el ejercicio de esta potestad que sanciona y también la ejecución coactiva son especiales, y esto se regula en el libro tercero. Obviamente es el que van a ver el día de mañana. La forma, en este caso, de la ejecución coactiva y la potestad sancionadora, el ejercicio, obviamente ustedes lo van a ver en el siguiente libro. Bien, la administración pública es la parte, en este caso, que dirige el procedimiento y obviamente vamos a la parte del 136. El artículo 136, ¿qué me dice? Que en este caso la autoridad administrativa puede establecer todo tipo de formularios. A veces de repente ustedes encuentran que en una determinada entidad le dice presente su formulario número tal para la presentación de su recurso de revisión, por ejemplo, o para que usted obviamente podamos conocer su reclamo. No necesariamente le ponen específico un tipo de denominación al recurso. Sin embargo, obviamente son reclamos internos que obviamente ellos establecen con sus numeraciones y obviamente qué específicamente se va a resolver dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Que ustedes como parte interesada deben acompañar todos estos elementos, o sea, es decir, todo aquello que yo considere que me está afectando o que está afectando en este caso la provisión de este bien o servicio público, por ejemplo, agua potable, energía eléctrica, este tipo de servicios que ustedes quieran reclamar y que de repente tengan este tipo de procedimientos internos. Entonces, obviamente, ustedes que van a presentar las facturaciones anteriores para determinar que ustedes residen dentro de la misma vivienda, son las mismas personas, no ha existido un consumo excesivo, de repente de un momento a otro sin explicación ustedes dicen no sé por qué subió la energía, el valor, entonces no sé, esto es para revisarles obviamente toda esa información. Actuaciones orales de audiencias. En el artículo 137, ¿qué les dice? Que para garantizarles este procedimiento de inmediación puede convocarles audiencia. Dígame. La parte segunda del artículo 136 recae cuando en el artículo 134 dice que para los procedimientos de provisión de bienes y servicios públicos. Claro, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, cualquier en general. Puede ser también que dentro de repente se me ocurre, no sé si ustedes han escuchado los tipos de formularios cuando ustedes realizan un tipo de reclamo en una entidad determinada pública. ¿Y qué le dice? Llene el formulario número tal del Ministerio de Trabajo para sus quejas o reclamos. Ya. De la misma forma pueden tener dentro de otros tipos de
organización de la administración pública este tipo de formularios o tipos de reclamos, ¿ya? Lo que ustedes tienen que estar enterados es, obviamente, si yo voy a presentar un reclamo a una entidad, cuál es la normativa interna para yo saber y conocer que no me voy a saltar ese paso o que yo obviamente no voy a obviarlo y que obviamente puedo yo solucionar el caso con una convocatoria, como en este caso, pueden haber actuaciones orales y audiencias que le puede convocar en este caso la administración pública a través obviamente de sus diversas entidades en las que ustedes requieran realizar el procedimiento y le dice que de oficio o a petición de parte interesada. Es decir, yo recibo el formulario, recibo sus elementos probatorios o lo que ustedes consideren que debe ser considerado y obviamente vamos a realizar esta audiencia. Les indica claramente que esto es para garantizarles el derecho de inmediación. Acuérdense que el derecho de inmediación, ¿qué es? Es el contacto en este caso por lo general, obviamente es del juez con las partes. En este caso no sería el juez, sino obviamente la persona que tiene la potestad para, en este caso, poder tomar una decisión dentro de la organización administrativa y obviamente poder revisar, de acuerdo a las pruebas que ustedes tienen, de acuerdo a las argumentaciones que tengan, el caso, ¿no? Y solucionarle si es que así fuere la decisión correspondiente. Les está diciendo que esta competencia es facultativa y se ejercerá sin que se afecten los términos y plazos en cada procedimiento administrativo. Se deja constancia de los actos del procedimiento administrativo realizados de forma verbal en el acta correspondiente. Es decir, que si ustedes tienen una audiencia, tiene que quedar plasmado en un acta. No es que, obviamente, porque está la grabación o porque ya hablamos ese día, se va a omitir ciertas cosas. ¿No? Ustedes tienen que estar claros que si vamos a realizar un procedimiento administrativo, aparte de las intervenciones orales que vamos a tener, tiene que registrarse un acta. Porque, obviamente, regularmente no tienen ellos, como en el Consejo de la Judicatura, se tienen pues obviamente las grabaciones. Entonces obviamente por ese motivo, y siempre cuando ustedes van, no sé si en algún momento ustedes han recurrido a la Defensoría del Pueblo, tienen a veces esas audiencias, se han recurrido, y obviamente se les extiende el acta. Y después viene una segunda convocatoria para ver si ya terminó el caso, si ya se solucionó, o hay una forma diferente de concluir el proceso, ¿no? Bien. Esto en cuanto a las constancias que les estoy indicando. La razón de recepción. Cuando a ustedes en este caso dice la recepción es el recibo físico o digital que le van a expedir las administraciones públicas que le acreditan la fecha de presentación de la solicitud, nombres y apellidos de la persona a quien recibe, es decir, la fe de presentación. Le dice que es electrónico porque obviamente ustedes conocen que ahora obviamente todo está sistematizado y no necesito yo de alguna certificación adicional si obviamente yo ya tengo la constancia de un número, así como un registro, así como ustedes cuando presentan las demandas, ¿no? Que ustedes tienen el acta de sorteo, una firma de alguien y obviamente la fecha y hora en que se realizó el proceso. De la misma forma va a ser esto de aquí. Bien. ¿Qué le dice? Que pueden crear estos registros electrónicos de recepción y revisión de escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las 24 horas, aunque a efectos de cómputos de términos y plazos se va a aplicar este código. Es decir, que tenemos específicamente determinados los términos o plazos dentro de este código y hacia eso tiene que obviamente sujetarse, ¿no? En caso dice que las administraciones públicas no cuenten con esta obligación, la persona interesada puede solicitar la expedición del recibo, incluso acudiendo a superior jerárquico. O sea, es decir, por A o B circunstancia, usted no le entregaron la constancia de su recibo, de su reclamo, usted puede solicitarlo, en este caso, al superior, al jerárquico, quien es el jefe, quien es el director del área, obviamente, donde le hicieron la recepción del documento. Si no le entregaron la constancia, pues ustedes la pueden requerir, la deben de requerir, eso lo dice la ley, ¿no? Bien, nos dice que no puede negarse a recibir escritos que la persona interesada presente, salvo el caso que no se haya consignado el lugar de notificación. El incumplimiento de este deber genera responsabilidades del servidor público a cargo, ¿ya? O sea, es decir, que así sea que ustedes presenten lo que quieran presentar, la obligación del servidor público de estas entidades, en este caso la administración pública, deben de recibirlos, sin hacer ninguna valoración previa, porque obviamente no es el momento para empezar a valorar aquello, ¿no?
Entonces, cuidado con eso, porque a veces de repente se les dice, no, esto no se puede presentar aquí, o usted no debe presentarlo aquí. Entonces, no, su obligación es recibirle, tanto en el ámbito público como también en el sector judicial. Ustedes van, reciben, ustedes presentan el escrito. Dice que su escrito diga cosas que de repente no tengan relación al caso, pero la obligación de la persona que le recibe es simplemente recibir y darle a usted la constancia. Más nada. Bien, vamos a pasar al siguiente artículo. El impulso procedimental. ¿Qué les dice el artículo 139? Que a las administraciones públicas le corresponde el impulso oficial. Fíjense en esto, porque no me está diciendo que yo necesito que el impulso sea a petición de parte, sino que le está diciendo que el impulso oficial viene a ser realizado por parte de la administración pública. Al solicitar, dice, diligencias o trámites que deben ser cumplidos por otros órganos administrativos, debe de indicarse el término para su cumplimiento. El órgano competente debe corregir, dice, las omisiones o errores de derecho en las que incurran las personas que intervienen en el proceso, que no se refiere a la pretensión con excepción del procedimiento administrativo sancionador. O sea, es decir, que en este caso se debe corregir las omisiones o errores de derechos en las que cualquiera de ustedes de repente presenten sus peticiones, y obviamente es la obligación de pronunciarse al respecto, ¿no? Sea de corregir las omisiones o los errores. La persona interesada también puede impulsar el procedimiento administrativo en lo que respecta a cargas y obligaciones en la práctica de la prueba. ¿Por qué? Porque obviamente, acuérdense que el órgano administrativo no le va a usted a hacer la prueba, ¿ya? La prueba es, la carga de la prueba la tienen ustedes, sea como aparte, en este caso de la parte que ustedes representen, es la persona que le corresponde probar. Pero el impulso oficial, ya saben a quién le corresponde, ¿no? En este caso a la administración pública. Cuando hablamos de las subsanaciones, en el artículo 140, ¿qué nos dice? Que cuando alguno de los actos de la persona interesada no reúna los requisitos necesarios, la administración pública le notificará para que en el término de 10 días subsane su omisión. La administración pública especificará los requisitos que deben ser enmendados por la persona con la indicación del fundamento legal. O sea, es decir, mire, a usted le falta esta documentación, usted no ha traído este poder o esta procuración judicial, entonces yo le voy a dar, en este caso, el término de 10 días. ¿Para qué? Para que usted traiga esa documentación, presente esa información que solicito, o en este caso el fundamento legal, o sea, es decir, en qué se basa su reclamo, qué es lo que usted considera que obviamente se tenga que fundamentar en derecho, técnico, dice, o económico, y las instrucciones detalladas de modo que se debe proceder para subsanar las deficiencias. Deficiencias, entiéndase este término como cuando hablamos en el COGE, por ejemplo, cuando hablamos de completar una demanda. ¿Ya? Más o menos sería una analogía que podemos hacer al proceso. Mientras acá le dicen 3 días, acá le dicen en 10 días. Y obviamente usted puede completar esa información ante el órgano administrativo. Cuidado, no se vayan a equivocar porque no estamos hablando todavía del ámbito judicial, sino del ámbito netamente administrativo de la autoridad administrativa. Bien, entonces le dice que si la persona no cumple lo dispuesto por la administración pública, se entenderá como desistimiento. O sea, es decir, que si yo no completo la información que me pide la administración pública en 10 días, simplemente opera el desistimiento y será declarado en la resolución. O sea, van ustedes a tener un acto administrativo mediante una resolución, y la cual obviamente le va a decir: ha operado aquí, así como el abandono en los casos que pudieran existir, aquí operó el desistimiento. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes no cumplieron dentro del término de los 10 días que en este caso la administración pública les otorgó. Dice: la administración pública no podrá disponer el archivo del procedimiento o la restitución de la petición a la persona interesada sin haber dispuesto la subsanación. O sea, es decir, que mientras en este caso la administración pública no se pronuncie respecto de lo que usted no cumplió dentro de ese tiempo de 10 días, el término para poder operar el desistimiento, no puede pronunciarse sobre un archivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en el archivo ya no tiene, en este caso, no había sido determinada la subsanación. O sea, es decir, que si
la autoridad administrativa pública no le manda a usted a completar, sino que después ordena el archivo, ustedes ya saben lo que está pasando allí, algo que no está cumpliendo su procedimiento correcto. Son primero los términos de los 10 días, si no lo hacen, se entenderá por desistimiento y ahí obviamente viene el archivo. Pero si se salta esos pasos y va directamente al archivo, entonces obviamente cuidado con eso, porque estamos viendo que él está diciendo la prohibición expresa. Acuérdense que en derecho público se hace lo que está escrito, ¿no? Entonces les dice claramente que no puede disponer el archivo del procedimiento o la restitución de la petición de la persona interesada sin haber dispuesto la subsanación. O sea, es decir, señor, subsane su petición. Lo que hablábamos como analogía, completar una demanda en el ámbito del COGEP, ¿no? Su omisión constituye falta grave del servidor público y no suspende el procedimiento administrativo para todos los propósitos previstos en esta ley. O sea, es decir, que no es porque se pronunció directamente sobre el archivo, no me concedió el tiempo de los 10 días, el término, significa que ya perdí mi derecho para poder reclamar. Entonces, no lo han perdido y le están diciendo que claramente esto constituye, esta omisión, una falta grave del servidor público, es decir, que puede ser sancionado por esa forma de actuación contraviniendo ley expresa. Vamos al artículo 141. Se prohíbe, dice a la administración pública, disponer la subsanación de una petición respecto a. Ahí vamos a ver qué es lo que ellos, en este caso, no pueden disponer, subsanarlo en un proceso. Y dice información o documentos que la misma administración pública posee o debe mantener en sus archivos o bases de datos. De repente yo necesito una cronología de sus consumos de tarifas, se me ocurre, de sus consumos de un servicio. Y de repente, no, pues esa información la tengo yo porque tengo que pedirle a la persona, ¿ya? Porque se supone que eso está en las bases de datos de ellos y son ellos los que deben simplemente recurrir a esa información. No le pueden pedir a ustedes que subsanen eso. 2. Requisitos materiales que no se encuentren previstos. Es decir, aquellos que que sean ajenos dentro de este tipo de reclamo. De repente que le pueda decir, le voy a pedir un requisito que sea, necesito que me presente, por ejemplo, alguna información de otro tipo de servicio. De repente estamos hablando de un servicio de telefonía pública y de repente le están pidiendo alguna información por otro tipo de servicio, un servicio privado u otro conexo que no tenga relación alguna con el proceso. Entonces, ¿para qué me va a pedir un elemento material dentro de este caso si obviamente no tiene nada que ver con la información que yo necesito que sea solucionado dentro de este caso? La forma de acreditar los requisitos materiales dice previsto en el ordenamiento jurídico cuando la persona interesada ha demostrado su cumplimiento a través de cualquier medio de prueba. Yo digo, la forma como yo acredito materialmente la existencia de un error dentro del servicio determinado de facturación o una situación de una multa, por ejemplo, ¿cómo lo acredito yo? Con la documentación pertinente. O sea, es decir, si se trata de un tipo de importación, yo traje, por ejemplo, 10 pantalones hace 2-3 meses, de repente ahora me cargan una multa de otro tipo de valor. Entonces, ¿qué pasó? No hubo ningún incremento de acuerdo a ninguna disposición, ni decreto ejecutivo, ni ningún acuerdo ministerial. Entonces, ¿por qué razón hubo esto? O una resolución del Servicio Nacional de Aduanas, se me ocurre. Puede ser también de carga de impuestos por cualquier otra circunstancia. Entonces, obviamente, aquí viene la parte que le dice la forma como se acredita estos requisitos. Yo no puedo pedirle a usted la forma que usted debe de acreditar esto, porque obviamente se supone que la información la poseo yo. Yo tengo que pedirle algo que no sea relacionado fuera de este contexto, si obviamente toda esta información la misma administración pública la posee. La actuación enmendada por la persona interesada de acuerdo a las instrucciones que la misma administración pública efectuó previamente. O sea, es decir, actuación enmendada es decir que ustedes presenten alguna información adicional que pudieran haber enmendado dentro de su reclamo y yo le diga subsana, ¿ya? Dentro del término de los 10 días. Yo no le podría decir eso porque obviamente ustedes ya cumplieron con presentar, en este caso, dicho requisito anteriormente y obviamente yo no puedo decir
que esta actuación tenga que ser enmendada y que yo tenga que obligarle a que usted lo haga, porque no está para valorarle en este caso dicha situación. Si usted ya cumplió con los requisitos que le establece en este caso para la presentación de dicho procedimiento, entonces obviamente no tiene por qué mandarle nuevamente a decir usted enmendó esta información, pidió primero, reclamó esta información, después se equivocó, pidió otra cosa, y entonces yo le pido aquí que se pronuncie, o en este caso yo le pido que usted me subsane esta petición. Bajo ninguna circunstancia. Simplemente, como ustedes escucharon, deben de aceptar la petición. Si es alejada o no de lo que ustedes están pidiendo o del reclamo que se está realizando, será obviamente valorado en su momento oportuno. Pero dentro de esta información no pueden ellos realizarle a ustedes ninguna subsanación de estos requisitos, ¿no? Bien, le dice en la parte final, en el inciso del literal, el numeral cuarto, dice: en los supuestos de solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, la administración pública puede resolver de forma motivada su inadmisión al trámite en el plazo de 10 días contados a partir de su recepción. ¿Ya? Es decir, si la administración pública le dice a usted: mire, yo no encuentro fundamento que usted me esté pidiendo esta situación, yo no le encuentro fundamento, entonces obviamente motivadamente la administración pública tienen que pronunciarse. Acuérdense siempre que hasta la Constitución nos determina obviamente los derechos que tenemos como ciudadanos de recibir resoluciones no solamente judiciales sino también administrativas de forma motivada. Por esa situación es que obviamente dentro de la normativa se les indica claramente que la autoridad, en este caso administrativa, tenga que pronunciarse respecto de la motivación. Motivación quiere decir todo el razonamiento jurídico lógico que yo le voy a dar al caso, obviamente relacionado a la normativa, los procedimientos, y en los cuales obviamente se llega a una conclusión de que realmente no hay caso, y por eso obviamente le dice la inadmisión. Esto de aquí va a ser en el plazo de los 10 días, o sea, usted tiene 10 días para que pueda subsanar, y obviamente 10 días obviamente contados a partir de su recepción, para que obviamente la autoridad, en este caso pública, se manifieste mediante una resolución y le diga: le inadmito su reclamo porque obviamente no carece de fundamento, ¿no? Pero como les digo, tiene que ser motivado. En el artículo 142 le dice: en el despacho de los expedientes se realizará el acuerdo de acuerdo con el orden cronológico de recepción, salvo que por razones justificadas el titular del órgano altere ese orden. Acuérdense que dentro de los procesos judiciales también tenemos lo mismo. Acuérdense la ley del reglamento de actuaciones procesales, que nos determina claramente que en este caso el artículo 2 asimismo les dice: bueno, todos los escritos se deberán en el expediente constar de manera cronológica y obviamente llevar una foliatura, ¿no? En el reglamento de actuaciones procesales, arreglos y procesos, que es lo que obviamente me estoy refiriendo. Entonces aquí también les dice: para ordenar el despacho y para poder despachar, en este caso la administración pública, debe de ser en orden cronológico. ¿Ya? Y le dice: salvo que por razones justificadas el titular del órgano altere ese orden. O sea, es decir, que le puede decir: de repente este escrito de aquí voy a atenderlo porque llegó primero, o porque para mi criterio fue presentado de repente me equivoqué, lo presenté en otro lado, después vino el escrito tardíamente, pero yo considero que debería de ser. No, o sea, ellos tendrán que justificarse si realmente de los escritos presentados, si van a alterar el orden, ¿por qué lo van a hacer? ¿Ya? Tiene que obviamente indicarse las razones, y mire lo que le dice arriba: razones justificadas. Dígame. Una pregunta: en el artículo 141, en la parte final, se manifiesta que en los supuestos de solicitud de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. Sin embargo, nosotros ya habíamos hablado que no se puede responder el archivo directamente si es que no se pide una subsanación. Entonces, ¿esto sería una especie de excepción a la regla? No es excepción a la regla. A ver, primero va lo uno y después va lo otro. Primero va lo uno y después va lo otro. O sea, yo te pido, a ver,
fundamenteme su petición, ¿verdad?, de acuerdo a la normativa. Le puedo pedir. Pasaron los 10 días y no lo hizo, pero yo no puedo disponerle, en este caso, en una actuación enmendada, que es a la que nos estamos refiriendo. Actuación enmendada es cuando ustedes ya presentaron el escrito. Y obviamente si dentro de eso se indicó las instrucciones